Muy bien, como veis ya hemos llegado al adjetivo. Esto es también muy importante, saber declinarlo bien, porque si no, pues quedas mal. Hay una serie de reglas muy estrictas que vais a tener que memorizar, las voy a encuadrar en rojo y eso, las grabáis en la memoria y punto. Muy bien. Bueno, a ver, los adjetivos, como pone aquí, pueden ser usados atributivamente, ya voy a explicar luego lo que significa eso, o predicativamente. En su forma positiva, todos los adjetivos en inglés son invariables, no cambian. Los adjetivos alemanes son invariables solamente si se usan predicativamente. Yo sé que ahora no estáis entendiendo nada, pero lo voy a explicar en un ejemplo. Bien, predicativamente. Aquí hay que especificar la diferencia entre un predicado nominal y un predicado verbal. Un predicado nominal es aquel que sigue a un verbo atributivo o copulativo, y este verbo u otros que también funcionan como atributivos. Estos son el ser, estar, parecer. ¿Vale? Si el adjetivo sigue a cualquiera de estos tres verbos, no hace falta declinarlo. Los verbos atributivos o verbos copulativos no tienen nada que ver con cópula. Lo que hacen es indicar una cualidad del sujeto. ¿Okay? Mientras que el predicado verbal lo que hace es expresar la acción del sujeto. ¿Okay? Nos olvidamos del predicado verbal. Lo que nos interesa aquí es saber que cuando está funcionando como un verbo atributivo, es decir, cuando estás con el verbo ser, estar o parecer, no te va a hacer falta declinarlo. Aquí tienes un ejemplo, por ejemplo. Der Flughafen ist neu. 4 palabras. El aeropuerto es nuevo. ¿Veis? El verbo ahí, el verbo ser, el verbo atributivo, el verbo copulativo, pam. Entonces el adjetivo va tal cual. Es decir, tal cual quiero decir sin desinencias, sin sufijos, sin declinación. ¿Bien? Vale, esa es la regla de oro. Cuando no estamos con ningún verbo atributivo y está en otra parte de la oración, entonces hay que declinarlo. ¿Y cómo se declina? Bueno, pues aquí lo tenéis, como siempre, en el fondo gris, y esto hay que memorizárselo a tope. ¿Ok? Ahora bien, dices, ¿qué voy a memorizar de aquí? ¿Qué es lo que yo tengo que memorizarme? ¿Toda la frase aquí? No. Bueno, aquí, bueno, primero tenemos el masculino, el neutro y el femenino, y luego el plural. Pero la regla que que os va a aclarar las historias es esta. Después de un artículo definido, o bueno, perdón, determinado, es que estoy pensando en inglés, los adjetivos toman la terminación bien e o en, y luego aquí te dice bien en el dativo y en el adjetivo singular y en todos los casos del plural. Pero bueno, la regla es esta, ¿ok? Cuando está siguiendo a un artículo determinado, ¿ok? Los vais a ver. Luego más adelante habla cuando no tiene un artículo determinado antes. Bien, vale, entonces esta regla que os quede muy clara y luego vais a poder ver qué es lo que sucede o cómo se declina cuando tiene un artículo determinado antes. ¿Ok? Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro artículo determinado, este está en nominativo, este está en acusativo, este está en dativo, etcétera. Entonces, eh, bien, voy a leer el ejemplo del dativo. Wir haben. Ok, aquí está funcionando como verbo auxiliar. Supongo que ya os acordaréis. Este es el verbo haber. Y también cuando mencioné la construcción, la sintaxis de la formación de los pretéritos perfectos, el participio va al final, ¿vale? Entonces, os acordáis también que he mencionado igualmente que el verbo iba en segunda posición, pero hay que definir
¿qué se entiende por verbo? Si es solamente un verbo simple, pues es él. Pero si hay una forma compuesta, y por formas compuestas me estoy refiriendo a pretéritos perfectos, o sea, o pluscuamperfectos, o aquellas que utilizan otras partículas como las del futuro, de las pasivas y tal, va en segunda posición ese, ¿ok? Entonces, vía, primera persona del plural, sujeto y tal, la primera posición, haben, segunda posición, porque es lo que tiene que ser, y ahora aquí empieza von dem Neuen. El von es una preposición que rige dativo. Como rige dativo, inmediatamente está convirtiendo el artículo determinado en dativo. ¿Ok? Cuando veíamos arriba antes, en las lecciones anteriores, la declinación de los artículos determinados, pues veíais que el der se convertía en dem cuando era dativo. Entonces aquí lo estamos viendo dativo por el efecto de este von, ¿ok? Que por cierto, von, ya os dije que las V se pronuncian en alemán como una F. En holandés no es el caso. En holandés es más suave, van, ¿ok? Pero en alemán es von. Bien, dem Neuen, ¿ok? Flughafen, hemos leído sobre el nuevo aeropuerto. Bien, vale. Ahora, segunda regla importante que tenéis que memorizar. Voy a encuadrarle igualmente. Después de alle, que significa todos, diejenige, derselbe, diejenige es como aquel, derselbe, el mismo, dieser es este, jeder es una especie de partitivo como cualquiera, jener, aquel, manger, algunos, esos los veremos separadamente, su significado y todo esto. Pero bueno, que os quede que después de todos estos los adjetivos toman las mismas terminaciones que la que tomarían si tuvieran el artículo definido, ¿ok? Así que, muy bien, si alguna vez os toca que tenéis que escribir uno de estos y dices, ¿y ahora cómo declino yo el adjetivo? Pues aquí tenéis la regla, ¿vale? Alle interessanten Reisen sind ausgebucht. Todos, todos, como veis ahí el adjetivo antes del nombre, todos los interesantes viajes son ausgebucht. Bueno, es decir, que ya es como overbooking y todo esto. Das ist derselbe freundliche Herr wie gestern. O sea, bueno, das ist. Este es, está queriendo decir, ese es como en inglés, this is, ¿no? El derselbe, el mismo, ¿ok? Derselbe, freundliche, amable, ¿verdad? Viene de Freund, que es amigo, freundliche, amable, Herr, este señor de ayer, o sea, es el señor que es el mismo amable señor de ayer, básicamente. Dieses Land hat dasselbe. Bien, fijaos que como aquí está calificando a un hombre masculino, elige der, ¿ok? En cambio, como aquí está calificando a un neutro, sul, o sea, básico, pues, system, digamos, porque sul no pinta ahí nada respecto al género. Ya os acordáis que era la última palabra de una línea compuesta la que rige el género. Como es system, es neutro, entonces utiliza el das. ¿Ok? Este país hat dasselbe moderne Schulsystem wie wir. Este país tiene el mismo moderno sistema educativo, de escuela y tal, como nosotros. Aquí tenemos un artículo demostrativo en acusativo. Kennen Sie, o sea, conoce usted. Como veis, kennen es un verbo transitivo.
está rigiendo un acusativo. Kennen Sie diesen jungen Mann? ¿Ok? ¿Veis aquí diesen jungen? Este joven, ¿conoce usted a este joven hombre? Diese neuen Bestimmungen, estas nuevas, ¿cómo se diría en español? Especificaciones o estipulaciones, reglamentos en este plan, ¿no? Diese neuen Bestimmungen sind uns bekannt. Nos son familiares, ¿ok? Estas nuevas regulations, estas nuevas reglamentaciones o estipulaciones no son conocidas. Aquí esto está funcionando como un pronombre interrogativo. Bueno, aparte de ver aquí, ¿verdad? Belge es cuál, ¿ok? Pero lo está declinando, lo está poniendo ER. ¿Por qué? Porque componist es masculino. Belge berühmte, ¿veis cómo está declinando solamente con una E? Componist wurde im Jahre 1770 geboren. ¿Ok? ¿Qué componista famoso nació en el año 1770? Pues, ¿cuál puede ser? Siendo alemanes, podríamos pensar en Beethoven. Welche konkreten Ergebnisse erreicht wurden, ist nicht bekannt. Bien, esto es una frase interrogativa indirecta. ¿Qué concretos resultados fueron alcanzados o conseguidos? Ist nicht bekannt, no es conocido. Bueno, la verdad es que esta es una frase un poco compleja para vosotros porque está alterando el orden ahí un poquito, ¿no? Bueno, se podría escribir de otra manera.